Y finalmente, nos lleva a esto. Okay, hasta aquí habíamos llegado el viernes y luego pues no encontraba así claramente la forma de simplificarlo para poder encontrar el valor límite. Sino que hasta después que me puse a hacerlo me fijé que pues en realidad el límite no existe. ¿Por qué? Bien, una forma de abordarlo es haciendo un cambio en la variable, ¿verdad? Entonces digo que u, por ejemplo, es y menos 2. Okay, o sea, esta parte de aquí. Y también esta de aquí. Y diría que b es x menos 1. Entonces, estos cambios de variables son permitidos cuando trabajamos con límites multivariables, ¿verdad? Y luego, pues, observemos que si u es y menos 2, cuando y vale 2, el valor de u es 0, ¿verdad? 2 menos 2 es 0. Y cuando x vale 1, entonces 1 menos 1, pues también 0, ¿verdad? Entonces, tras el cambio de variable, nuestro límite ya no es de x y y, sino que es de u y b, que tienden a 0,0, ¿verdad? De u por b sobre u cuadrado, o bueno, b cuadrado en este caso. U por b, b cuadrado más u cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos queda tras el cambio de variable. Bien, y ahí tampoco podemos nosotros factorizar algo para simplificarlo. Definitivamente nos sigue dando forma indeterminada 0 sobre 0. Pero entonces, lo que se nos debe ocurrir aquí es tratar de demostrar que el límite no existe, ¿verdad? Entonces, eso pues es lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Solo que las variables no son x y y, sino que son u y b. Entonces usted puede decir, bueno, voy a decir que u es kb. ¿Ok? Pensando en una trayectoria, ¿verdad? Que va a pasar por el punto 0,0. Entonces, o sea, yo lo llamo x y y, pero también puede ser, pues, u y b, ¿verdad? Y entonces este sigue siendo 0,0, ¿verdad? Entonces, y kb es una trayectoria que va a pasar independientemente del valor de k, ¿verdad? Pues aquí planteamos que k pertenece a los números reales. Siempre va a pasar por el punto 0,0, ¿verdad? Independientemente del valor de k. O sea, va a ser más inclinado o menos inclinado, pero siempre va a pasar, ¿verdad? Por el punto 0,0. Entonces es una trayectoria válida, teniendo en cuenta que este es el punto. Entonces hago la sustitución. Tiende a 0,0. De kb por b, ¿verdad? Sustituyendo u sobre b cuadrado más kb al cuadrado. Y ahí voy a tener k por b cuadrado sobre b cuadrado más k cuadrado b cuadrado. Y sacando, pues, sacando b de factor común, se cancelan las b's. Y entonces, volvemos a lo que les decía el viernes, ¿verdad? En este caso, pues, el valor del límite va a depender de k. Para diferentes valores de k, voy a obtener diferentes valores límites, ¿verdad? Entonces, eso significa que para diferentes trayectorias que pasan por el mismo punto, yo obtengo diferentes valores, ¿verdad? Límites, porque ahí ya queda dependiendo precisamente de k, ¿verdad? O sea, lo que me queda es límite cuando u, b tiende a 0,0 de k sobre 1 más k cuadrado, recordando que k pertenece a los reales, ¿verdad? Entonces el valor de k va a cambiar y por lo tanto el valor del límite también va a ser diferente. Por lo tanto, la conclusión es que el límite no existe, ¿verdad? Entonces por eso es que no me había trabado ahí, ¿verdad? Porque
pensaba que se podía hacer, y hasta después que me puse a hacerlo, pues, me di cuenta que en realidad pues es un límite que no existe. Entonces se adelantó un poco ese límite al tema que estábamos viendo, ¿verdad? Lo tendría que haber hecho al final de la clase. Bueno, entonces ahí está la demostración, ¿verdad? De por qué ese límite no existe, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, Ajá. la trayectoria, por ejemplo, de la constante, por ejemplo, por X, siempre va a ser nuestra trayectoria, por así decirlo, guía. O sea, que una trayectoria que siempre va a funcionar. Sí, sí, o sea, recuerde que la condición de la trayectoria es que pase por el punto en el que está evaluando, ¿verdad? Esto es lo importante. Ahora, hay diferentes trayectorias, ¿verdad? Están las trayectorias lineales. Bueno, obviamente están las trayectorias, las rectas horizontal y vertical, ¿verdad? Que ambas pasan por 0,0. Pero aparte de eso, tenemos trayectorias lineales, ¿verdad? Que pasan por ahí, trayectorias cuadráticas. También la trayectoria cúbica pasa por ahí, ¿verdad? Por el punto 0,0. Todas estas podrían ser opciones, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y siempre y cuando, pues, me pidan que pase por el punto 0,0. Y un compañero me dijo aquel día que si fuera 0,1, pues entonces busco una trayectoria que pase por 0,1, ¿verdad? Que podría ser sumándole 1 a cualquiera de esos. Esa es una trayectoria que pasa por ahí, ¿verdad? Entonces todo eso va en dependencia de la función, del punto por donde estoy evaluando el límite, ¿verdad? Hay varios factores que inciden ahí. Bien. Entonces, bueno, con esto dejamos saldado lo del viernes, perdón. Ahora hablemos de la derivación, ¿verdad? La derivación en RN. Licenciado, ahí disculpe, una pregunta. Ajá. Es una cuestión con el foro. En el foro, igualmente que en el foro 1, hay que comentar en este. Sí, sí, sí. Ah, ok. Siempre es parte de la regla del trabajo, hacer el respectivo comentario. Bien, entonces, bueno, vamos a ir a lo importante aquí de la derivación en RN, ¿verdad? La parte conceptual la pueden ver ustedes en los videos, ¿verdad? Lo importante aquí es que nosotros, pues, una función, digamos en este caso, haciendo un análisis sencillo, en dos variables, nosotros, pues, la podemos derivar respecto a una de ellas o respecto a la otra, ¿verdad? Entonces, esta notación, así como una D en carta, ¿verdad? Es la notación de derivada parcial. Y nos indica, pues, que es una derivación respecto a una de las variables de la función, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros derivamos, pues, siempre tenemos que ver respecto a quién nos están pidiendo, perdón, aquí es respecto a ella. Respecto a quién nos están pidiendo que efectuemos la derivación, ¿verdad? Y entonces eso significa que yo derivo respecto de esa variable y trato la otra como si fuera un valor constante, ¿verdad? Como si fuera un valor constante. Esto significa que si está junto a mi variable de interés, pues la voy a ir copiando nada más porque es como que fuera una constante. Y si estuviera sola, pues la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento aquí, ¿verdad? Sin mayores preámbulos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se hace, ¿verdad? Y pues, obviamente, funciones de más variables, pues, dan lugar a mayor cantidad de derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, y como les digo, el simbolito esta D como en carta, ¿verdad? Me indica cuando la veo que se trata de una derivada parcial, porque cuando nosotros derivamos una función en una variable, en cálculo 1,
simbólicamente decíamos esto, df de x, con la d pues en el alfabeto que nosotros usamos, ¿verdad? En el alfabeto latino. Y ahora que ya estamos en cálculo en n variables, pues el uso de ese símbolo, ¿verdad? De ese operador, pues indica que es una derivación parcial, o sea que es una derivación respecto a una de las variables de la función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo así sencillo. Entonces tengo esta función que sería polinómica. Aquí me pueden pedir pues que haga la derivada respecto a x, o también me podrían pedir que encuentre la derivada parcial respecto a y, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la derivada parcial respecto a x, pues voy a derivar x, ¿verdad? Y a y lo voy a manejar como que fuera un valor constante, ¿verdad? Entonces tengo pues aquí 2x. De aquí derivo a x, todo lo de 3 y y se consideran constantes, entonces solo se copian y la derivada de x es 1, entonces 3y. Y luego y aquí se considera que es constante, entonces 0 y menos 1 es una constante también, por lo tanto derivada de 0. Entonces la derivada parcial aquí sería 2x más 3y. La derivada parcial respecto de x, ¿verdad? En el caso de la derivada parcial respecto de y, pues aquí sería 3x. Este primero sería 0, ¿verdad? Luego aquí 3x derivo y, ¿verdad? Más derivo y me da 1. Y la derivada de 1 es 0, ¿verdad? Entonces, ahí está la derivada parcial respecto de y. Entonces, yo aplico las reglas de derivación que aprendí en cálculo 1, ¿verdad? Todas tal y como las vimos, a la variable que estoy derivando, ¿verdad? A esa variable yo le aplico todos los teoremas vistos en cálculo 1, ¿verdad? Entonces veamos otro ejemplo. Entonces aquí vamos a sacar la derivada parcial primero respecto de x. Bueno, entonces, esto se trata de un cociente, ¿verdad? Se trata de un cociente y por lo tanto yo lo voy a derivar según las reglas de derivación del cociente. ¿Qué me dicen esas reglas? Bueno, lo del denominador se eleva al cuadrado. Derivo el numerador, ¿verdad? Que en este caso al ser función de y estoy derivando respecto de x, pues se vuelve 0. Y copio el denominador. Menos, ahora voy a derivar el denominador y voy a copiar el numerador, entonces 2y, lo copio y derivo este, que va a ser 1, porque coseno de x se volvería 0, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, esto se vuelve 0, ¿verdad? Entonces me queda menos 2y sobre y más coseno de x, todo elevado al cuadrado. Entonces ahí tengo la derivada parcial de la función respecto de la variable x, ¿verdad? Respecto de la variable x. Ahora, si me piden que haga lo propio, pero ahora con una derivada parcial respecto de y, ¿okay? De la misma función. Bueno, entonces, regla de cociente. El denominador se eleva al cuadrado, ¿verdad? Y voy a derivar el numerador, en este caso si lo derivo, no es 0, ¿verdad? Sino que 2. Copio denominador, y más coseno de x. Vamos a ver. Aquí debe haber algún errorcito porque esta era la parcial respecto de y. Ajá, aquí hay un error, ¿ve? Miren, nadie me dijo.
Estoy derivando respecto de X, ¿verdad? Entonces, ok, aquí sí, derivada de 2Y respecto de X es 0. Y ahora copio 2Y y voy a derivar el denominador, que sería 0 aquí, pero esta sí tiene derivada en X, ¿verdad? Que sería el negativo del seno de X. Ojo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces ahí me va a quedar 2Y seno de X. Cuidado, ¿verdad? Bien, volviendo aquí, tengo copio entonces esto. Y ahora voy a derivar menos. Ahora copio 2Y, ¿verdad? Y voy a derivar el denominador con respecto a Y, pues ahí sí me queda 1, lo que había dicho la vez pasada, ¿verdad? Entonces tengo 2Y más 2 coseno de X menos 2Y sobre Y más coseno de X al cuadrado. Aquí puedo simplificar esto, ¿verdad? Entonces tengo 2 coseno de X sobre Y más coseno de X al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces ahí cuidado, ¿verdad? Cuidado con esto. Puede confundirse uno fácilmente, ¿verdad? Bien. Por ahí, antes de que se me olvide, ¿verdad? También, aparte de esta notación con este operador, en algunos libros aparece la notación, esta notación así. No es f de x, sino que x es como un subíndice, ¿verdad? Es una x chiquita ahí, igual el y. Y eso lo que indica, pues, es derivada parcial de la función respecto de x o respecto de y, la que está, pues, más abajo, ¿verdad? Entonces, por ahí en los problemas de examen o en de las tareas, pues, les puede aparecer cualquiera de las dos notaciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto no es f de x, sino derivada parcial respecto de f con respecto a x. Y esta otra es derivada parcial de f con respecto a la función, a la variable y, ¿verdad? Bien, vean esta función. Es una función en 3 variables. Entonces, por ahí puedo sacar la derivada parcial respecto de x. Entonces sería 1. Y como lo que está dentro es función de y función de z, entonces para la derivada en x eso es 0. ¿verdad? Entonces la parcial de f respecto de x es 1. Parcial respecto de y. Bueno, entonces esto se hace 0. Y voy a derivar esto que es menos 1/2 de y cuadrado más z cuadrado a la menos 1/2, ¿verdad? Recuerden que aquí estoy en un radical, ¿verdad? Entonces, la regla para derivar el radical es que bajo la potencia, que en este caso es 1/2, y le resto 1, ¿verdad? Por eso me queda menos 1/2. Por la derivada de adentro, que sería, pues como es con respecto a y, sería 2y. Lo que al simplificarlo, me queda y sobre la raíz, ¿verdad? De y cuadrado más z cuadrado. Bueno, se va al denominador porque aquí quedó negativa, ¿verdad? Ahí es negativo todo, ¿verdad? Por este menos. Y la última, que sería la parcial respecto de z, igual x se hace 0, ¿verdad? Es una derivada parcial respecto de z. Menos 1/2 de y cuadrado más z cuadrado a la menos 1/2 otra vez. Por 2z, ¿verdad? Porque, pues, ahí, en este caso, quien se deriva es z, no y cuadrado. Y cuadrado es una constante y es de 0. Se simplifica. Y me queda menos z sobre la raíz de y cuadrado más z cuadrado. ¿Okay? Entonces ven ustedes que pues las reglas de derivación se aplican, ¿verdad? Se aplican de la misma forma que se aplican en cálculo 1, solo que aquí hay que tener en cuenta pues con respecto a quién se está haciendo siempre la derivación, ¿verdad? Eso me va a marcar el cambio.
Vean aquí, tangente inversa de x sobre y. Bueno, pues voy a sacar la parcial de la función respecto de x. Entonces, recuerden ustedes la derivada de la tangente inversa, ¿verdad? Es la derivada de lo que está adentro sobre 1 más lo que está dentro al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la derivada de x sobre y respecto de x es 1 sobre y. Recuerden que en este caso y sería una constante, ¿verdad? Que quien deriva únicamente es a x. Derivarla es 1. Y luego, pues, según la tabla, ¿verdad? Es 1 más x sobre y al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí está la derivada. Bueno, de ahí se puede simplificar, ¿verdad? Tendría 1 más x cuadrado sobre y cuadrado. Y sumando eso abajo. Luego, pues, haciendo las respectivas cancelaciones, me quedaría esto. Ya sería la derivada parcial respecto de x, ¿verdad? Respecto de x. Ahora bien, vean cómo cambia. Si la derivada parcial es respecto de y. Entonces, ahora, si voy a derivar esto, y es mi variable y está en el denominador. Entonces, ahí me va a quedar menos x sobre y, ¿verdad? Una vez que la derive, ¿verdad? Sobre y cuadrado, perdón. Una vez que derive, porque aquí x es una constante y lo que voy a derivar es 1 sobre y, ¿verdad? Y la derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y cuadrado, ¿verdad? Y por eso es lo que tengo aquí. Y aquí pues sí voy a tener 1 más x sobre y al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, perdón, aquí el cuadrado está de más. Voy a tener menos x sobre y cuadrado sobre, pues me va a pasar lo mismo que ya. Y cuadrado sobre y cuadrado. En este caso todo el y cuadrado se cancela y me queda menos x sobre y cuadrado más x cuadrado. Está la derivada, ¿verdad? Bien, entonces, mismas reglas, ¿verdad? Tangente inversa tiene su regla de derivación. Las funciones logarítmicas tienen sus reglas de derivación. Todas las reglas se aplican igual, ¿verdad? Se aplican igual que como las aplicábamos en cálculo 1, ¿verdad? Para funciones en una única variable, ¿verdad? Sí, usted te da una consulta. Diga. Nosotros, por decir en qué momento, tenemos que utilizar ciertas variables como constantes y otras veces sabemos que van a dar como cero. O sea, ¿cómo podemos identificar en qué ocasiones? Esto le dice le dice quién es su variable y por lo tanto lo que no es x es constante. Igual aquí. Ahora su variable es y, por lo tanto x sería constante y la trato como constante. ¿Okay? Entonces usted siempre tiene que ver respecto de quién usted está haciendo la derivación, porque eso es lo que le dice, bueno, si es respecto de x significa que y cualquier otra variable que pudiera andar por ahí se va a considerar una constante. Y como constante, o sea, vaya, si usted tenía, por ejemplo, en cálculo 1, 3x más 2, si le decían que derivara, ahí solo era con respecto a x, entonces usted, 3 es constante, pero como está con la x, deriva solo la x, entonces copia 3. Y 2 es constante y se hace 0, ¿verdad? Entonces me queda 3, esa es la derivada. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Solo que aquí la otra variable se puede considerar una constante si la derivación es respecto, pues, de una de ellas, ¿verdad? Como en este caso es respecto de x, entonces y, todas las y se manejan como si fueran valores constantes, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias. tienen que ver quién es, ¿verdad? Con respecto a quién es la derivación que está haciendo. Bien.
Bueno, vamos a cortar aquí. Y a la vuelta vemos la derivación de orden superior, ¿verdad? Con lo cual nos quedaría para la otra sesión, pues, regla de cadena y derivación implícita, y con eso terminamos el contenido del parcial, ¿verdad? Para el examen del sábado. Entonces, cortamos un ratito y ya nos reconectamos. Bueno, ahora pues ya que hablamos de derivación parcial, el siguiente tema asociado aquí es la derivación de orden superior. La derivación de orden superior, que es lo mismo pues que nosotros llamamos derivación de orden superior en cálculo 1, ¿verdad? Es a una función que ya derivamos, pues derivarla otra vez, ¿verdad? En este caso, pues, si tenemos una función f en dos variables, ¿verdad? Ese es el caso de entrada, ¿verdad? Pero no significa que solo estas reglas se apliquen ahí. Nosotros podemos tener una primera derivada parcial, ¿verdad? Respecto a x. Podríamos tener una segunda derivada parcial respecto a x. Y dependiendo de la función, pues puede permitir más derivadas parciales, ¿verdad? De órdenes superiores, perfectamente, ¿verdad? Respecto a una variable, ¿ok? Dependiendo del tipo de función, ¿verdad? Hay funciones que a medida que la vamos derivando se van acercando más a ser una constante y llegan a un final, ¿verdad? Donde se vuelve cero todo. Dependerá del tipo de función. Pero también esta misma función pues, puede ser derivada respecto a la otra variable, ¿verdad? Las veces que lo permita la misma variable. Y una pregunta. ¿Sí? ¿Y otra forma de expresarlo? ¿Se También puede podría... como la f a x minúscula? Alternativamente, o sea, se puede decir esto, ¿verdad? Entonces ahí pues lo que le está diciendo es parcial respecto a x, segunda parcial respecto a x, o como quien dice derivar respecto a x dos veces, y aquí derivar respecto a x tres veces, ¿verdad? Igual aquí, podemos aplicar esa notación, ¿verdad? Y cuadrado, y. También es válida esa, ¿verdad? Esa notación. La van a encontrar en los libros, ¿verdad? Bien, pero aquí viene el gran pero con estas derivadas parciales, ¿verdad? Es que nos pueden pedir derivaciones alternadas, ¿verdad? No solo con respecto a una, sino respecto después a otra. O sea, pueden haber muchas situaciones, ¿verdad? Por lo cual hay que tener bien claro el concepto de derivadas parciales. Puede ser que nos pidan, por ejemplo, una segunda derivada de la función de esta forma. ¿Ok? Entonces aquí lo que me está diciendo es que voy a derivar dos veces, pero voy a hacer una primera derivación respecto a x, y una vez que derive eso, voy a hacer una segunda derivación respecto a y. Entonces, una forma de ver esto es así. Para tener un concepto claro, ¿verdad? O sea, derivo primera respecto de x y segunda respecto de y, ¿verdad? Esa es una forma alterna de verlo. O en la otra notación, esto se representaría así. O sea, derivada la primera respecto de x y la segunda respecto de y, ¿verdad? Esa es otra forma de representarlo. Entonces, ahí pues puede darse, ¿verdad? Esto. Entonces, ahí estoy cambiando la forma como la derivo. ¿Miren? Que en primer lugar, voy a derivar primeramente respecto de y,
y luego voy a derivar respecto de x. En la otra notación, yo lo representaría esto como y, parcial respecto a y luego respecto de x, ¿verdad? Entonces, es otra forma, ¿verdad?, de abordarlo. Y pues, en este caso, ¿verdad?, estas dos siempre dan lo mismo, ¿verdad? En estas dos, pero ya cuando trabajamos derivadas ya de orden superior, pues ahí sí, el orden en que se van derivando nos da resultados diferentes, ¿verdad? Nos da resultados diferentes. ¿Ok? Por eso es necesario, pues, respetar ese orden que nos presentan las derivadas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, antes de seguir, por ejemplo, nos podrían decir en una cuarta derivada, por ejemplo, podríamos tener nosotros así, miren. Entonces, aquí, pues, ¿cómo sería el orden? Digamos que la primera sería respecto a X, esta de aquí. Luego sacaría una respecto de Y, pero es 2 veces, me dice aquí, entonces otra respecto de Y. Y por último, una más, la última respecto de X, ¿verdad? Entonces, es respecto de X, respecto de Y, luego otra vez respecto de Y, y por último otra vez respecto de X, tal como me lo está expresando aquí, ¿verdad? O expresado en la otra notación, pues sería F. Perdón, aquí es parcial de F. Ahí corrijamos. Sería pues X, Y, X, ¿verdad? Ahí estaría el orden en que las voy haciendo, ¿verdad? Primero respecto de X, luego de Y, otra vez de Y, y otra vez al final de X. ¿Ok? Hay que saber eso. Ajá. ¿Qué notación se usaría en el examen? ¿Perdón? ¿Qué notación se usaría en el examen? Puede venir de las dos formas. Hay que manejarlas las dos. Si el examen le va a decir usted, da la siguiente función, encuentre esta derivada de orden superior. Y se la puede dar ya sea así, o las puede dar así, ¿verdad? Entonces tienen que saber interpretar las dos formas. Bueno, entonces, veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces vamos a sacar aquí, vamos a hacer esto. Vamos a sacar una segunda derivada respecto de X. Vamos a sacar una segunda derivada respecto de Y. Vamos a sacar una segunda derivada respecto de primero de Y y después de X. Y una segunda derivada respecto de X primero y Y después. ¿Ok? Esto en la otra notación pues sería, solo para que lo tengan claro, ¿verdad? Así sería en la otra notación, ¿verdad? Bien, entonces, 2 veces respecto de X. Voy a sacar la primera respecto de X, ¿verdad? Entonces, respecto de X sería coseno de Y más Y a la X. Porque estoy derivando solo respecto de X. Y ahora voy con lo que sería la segunda derivada respecto de X, ¿verdad? O sea, que es volver a derivar derivar la primera otra vez, en este caso otra vez respecto de X. Entonces, como es respecto de X, coseno de Y se vuelve 0, y me queda Y a la X. Entonces, esa sería la segunda derivada parcial respecto de X.
Veamos ahora parcial respecto de y, la primera. Entonces aquí tendría menos x seno de y, más, y en el segundo, derivo y, me queda 1, e a la x, la copio porque es como una constante, ¿verdad? Y ahora voy a volver a derivar, voy a sacar una segunda derivada, o sea, derivo lo anterior, y me va a quedar menos x coseno de y esta como solo es función de x, entonces se vuelve 0. Entonces ahí está mi segunda derivada parcial respecto de y, ¿verdad? Ahora voy con las derivadas mixtas, ¿verdad? Les decía, pues, estas segundas derivadas siempre dan lo mismo, ¿verdad? Y lo vamos a comprobar ahorita. Entonces aquí me dice que primero derive respecto de y. ¿Okay? Entonces, derivada respecto de y. Por ahí ya la había hecho, era menos x seno de y más e a la x. Y ahora me dicen que derive, pues, respecto de x. Que sería la segunda, ¿verdad? Entonces, sería menos seno de y más e a la x. Esta sería, aquí derive respecto de y aquí derive respecto de x, tal como me dice aquí que lo haga, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es cuestión de, es cálculo 1, ¿verdad? Al final de cuentas. Solo que hay que tener en cuenta respecto de quién estamos derivando, ¿verdad? Perdón, aquí no es seno de x, es seno de y, ¿verdad? Oh. Ahora veamos esta. Me dice primero deriva respecto de x, la primera, ¿verdad? Entonces, respecto de x era coseno de y, más y e a la x. Y la segunda es respecto de y. Entonces ahora respecto de y, la derivada del coseno es el menos seno de y. Y aquí pues la derivada de esto es e a la x. Porque y se vuelve 1 y e a la x es como una constante. Ahí está la segunda derivada. Y observen ustedes, como les dije, pues es la misma, ¿verdad? Es la misma. Entonces, así es como se deriva, ¿verdad? Parcialmente cuando tenemos derivadas de orden superior, ¿verdad? De orden superior. Vamos a hacer uno con una derivada más grandecita, ¿verdad? Vamos a ver qué nos queda. Nos dicen, bueno, si f de xy es y cuadrado, x a la 4, e a la x más 2. Entonces, observen ustedes aquí que nos piden una quinta derivada, que va a ser las primeras 3 veces respecto de y las últimas 2 respecto de x. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí porque estoy viendo que... Bueno, no cambio, que está mal. Voy a ponerle aquí 5. ¿Ok? Entonces, vaya, si fuera en la otra anotación, sería así. Y, x, ¿verdad? Las primeras 3 respecto a y, las últimas 2 respecto de x. ¿Ok? Bueno, entonces también pueden usar esta notación para ir sacándola, ¿verdad? Por ejemplo, la primera respecto de y sería 5y a la 4, x a la 4, y a la x. Y el 2 pues se vuelve 0, ¿verdad? Muere en la primera derivada. Vamos con la segunda respecto de y. 20 y a la 3, x a la 4 y a la x. Vamos con la tercera respecto de y. 60 y a la 2, x a la 4 y a la x. X a la 4 y a la x solo las voy copiando porque es como que fueran constantes, ¿verdad? Ahora voy con la cuarta derivada que ahora es respecto de x. Entonces, ojo, aquí cambia la cosa, ¿verdad? Recuerden que esto va a ser constante, ¿verdad?
Pero aquí tengo dos funciones de x, por lo tanto voy a tener un producto, ¿verdad? Entonces digo, bueno, 60y cuadrado lo dejo afuera porque es como que fuera constante y derivo aplicando la regla del producto esto, ¿verdad? Tendría 4x a la 3 e a la x más x a la 4 e a la x. ¿Ok? Y luego, pues, me piden una última derivada que debe ser otra vez respecto de x. Entonces, vuelvo a copiar el 60y cuadrado, ¿verdad? Se lo dejo afuera. Es como que fuera una constante. Y solo voy a derivar, pero nuevamente aquí tengo productos, ¿verdad? Entonces voy a tener, cada uno de ellos me va a generar dos funciones, ¿verdad? 12x a la 2 e a la x más 4x a la 3 e a la x. Y ahora derivo la otra que es 4e a la x más x a la 4 e a la x. ¿Okay? Entonces, finalmente, pues si quieren una sola expresión, pues vamos a ver, 60 por 12 es 720, x cuadrado, e a la x, y cuadrado. 4 por 60 es 240, x al cubo, e a la x, y cuadrado, más 240, x al cubo, e a la x, x al cubo, e a la x, y cuadrado, más 60, x a la 4, e a la x, y cuadrado. Y por ahí pueden simplificar un poco, 720x cuadrado, e a la x, y cuadrado. Estos dos, ¿verdad? Son la misma, entonces 240 más 240 son 480. X al cubo, e a la x, y cuadrado, más 60. X a la 4, e a la x, y al cuadrado. Ahí está la derivada, ¿verdad? La quinta derivada, perdón, de esa función. Entonces, esa es la derivación parcial de orden superior, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de cuidar aquí? El orden en que nos piden, ¿verdad? El orden en que nos piden la derivación, ¿verdad? Eso es lo importante. Y pues irlo llevando y recuerden si derivo respecto de x, y es constante, si derivo respecto de y, entonces x es la constante, ¿verdad? Y aplico las mismas reglas que ya conozco yo del cálculo 1, ¿verdad? ¿Preguntas? Lick, Ajá. ¿cómo sabría yo con qué variable empezar a derivar? ¿Qué variable? Empezar a derivar. El orden, ¿no? Esta es con la que usted empieza a derivar, la que está más como a la derecha, pues la que está a la derecha. Y en este caso, como es 3 veces, entonces va a derivar 3. Una vez que termine con ella, pasar con la siguiente, que sería x. De alguna forma esto es, si usted lo quisiera ver así, es esto, ¿ve? Es lo mismo. Entonces usted comienza con y, luego otra vez con y, luego por último con y, luego con x y finalmente con x, ¿verdad? Ese es el orden. Por ejemplo, Pero si hubiera empezado yo con la x, no se hubiera mantenido el resultado. hubiera cambiado, sí. Hubiera sido diferente. Gracias, Lick. Sí. Cheque. Bien, entonces esto es todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el miércoles, ¿verdad? El miércoles creo que ya cerramos el contenido para examen, ¿verdad? Y pendientes con la entrega de asignación, ¿verdad? Lick. Gracias, Lick. Está bien. Ok. Gracias. Saludos. Feliz tarde, Lick. Igualmente.